Sí, porque es que en la venganza el odio se vuelve proyecto y el odio se vuelve identidad. Soy porque odio. Ay, bueno, no, pues chimba de plan, pues. Sí. Entonces, y el odio es un veneno terrible. Entonces, ahí es que salir de esa espiral. En el nivel de polarización es escoger el lado del odio. Y el lado, cualquiera del lado del odio que tú Cualquiera. estés, sigue siendo un lado del odio. Sí. Y cualquiera tiene toda una lectura de por qué su odio. Y el otro tiene toda la lectura contraria de por qué el suyo. Y entre los dos no hay salida. Justo, Diana, te quería preguntar eso, porque cuando uno viaja o cuando uno lee o conoce la historia, se supone que uno tiene la facilidad de comprender al otro y ser un poco más Si quiere. flexible. ¿Qué pasa hoy cuando tenemos tantas oportunidades de viajar, cuando tenemos amigos de otros países, cuando la información llega por montones? ¿Por qué hoy el mundo se siente más polarizado? Porque la polarización ha sido un proyecto político. O sea, eso no surge de la nada. La polarización es un proyecto político que sirve a los que polarizan políticamente. Mm. ¿En qué consiste? Consiste en emitir mensajes emocionales, simples, carentes de análisis, que vayan directamente a las tripas y que tú no tengas tiempo de analizar y frente a las cuales no te hagas un criterio propio. Consiste en pensar por ti. Y ahí tenemos a los populistas y a las elecciones de las que hablábamos al Claro, principio. entonces, digamos, la polarización identifica con toda claridad cuál es el mensaje básico que se está necesitando y lo produce. Si el mensaje es el miedo, si el mensaje es el odio, si el mensaje es la frustración. ¿Qué es lo que necesitas activar? El miedo. Ujú. Ah, es que vienen estos que pueden ser los extraterrestres, las alberjas. Tú Cualquier dime. cosa. Mm. O sea, el otro, la otredad. El otro que es el que te viene a amenazar a ti. Y esa construcción del síndrome del enemigo. El otro se construye, se deshumaniza. Se deshumaniza en el lenguaje. Se deshumaniza en su cultura, se desconoce su cultura. Eso es toda una técnica. Eso no es espontáneo. Nadie espontáneamente decide rechazar al otro porque está sentado al lado de uno. Eso es una construcción. La xenofobia es una construcción. Y es una construcción política para fines claros. No hay nada espontáneo en eso. Y es que todo al final se une. Empezamos hablando de historia, de memoria, de los medios de comunicación y ahorita hablamos de la polarización como proyecto político. Y esto me lleva a hoy con las redes sociales, a hoy con la inteligencia artificial y a hoy con la superficialidad que de una u otra manera impera en las redes sociales a lo efímero. ¿Cómo ves tú como historiadora lo que está pasando en este momento con todas estas nuevas tecnologías y con la poca profundidad que empezamos a tener como individuos dentro de la La sociedad? tecnología es un instrumento, nunca es un fin en sí mismo. La idea de la desinformación, de la polarización, de la construcción deshumanizada del otro, fue lo que hizo Goebbels como ministro de propaganda del Tercer Reich. Él decía, mientan y mientan y mientan que en algún momento lo van a creer. Él hace una construcción del odio de tales y que convence a un pueblo con eso a través de la propaganda. Era el ministro de propaganda. En esa época no habían redes sociales y movilizó a un pueblo entero a una guerra. Entonces, o sea, las redes sociales en sí mismas no son el problema, eso es un instrumento. Porque por el otro lado, sin las redes sociales tú no conocerías muchas cosas que están pasando. Para nosotros, por ejemplo, en los 90s, no teníamos cómo contrastar la información, no sabíamos lo que estaba pasando realmente, todo eran rumores. Lo que pasa es que las redes requieren de responsabilidad y eso también es una producción cultural, o sea, vamos a aprender a hacerla, pero es que es un invento realmente muy nuevo y estamos aprendiendo a articularnos en un mundo de redes sociales. Entonces hay que leer novelas, hay que leer historia y hay que ser siempre sujeto frente a las redes, no objeto de las redes, porque si no, tú te vuelves solamente una base de datos y una reproducción de un sistema. Cualquiera que ese sistema sea, hoy son las redes.
Pero con la inteligencia artificial pasa lo Sí, mismo. mañana va a ser otra cosa y a la vuelta de la esquina va a ser otra. Esos son saltos tecnológicos. Pero frente a todo, ser tú un sujeto y ser tú una persona que tiene un criterio frente a lo que ves. La historia es un tejido de pasiones. Uno no puede entender la historia sin las pasiones con las que vivieron y viven las personas que hacen la historia. Nosotros somos historia viva. Entonces, la historia hace parte de nuestras vidas, somos seres históricos.